¿Cuántos de nosotros, hermanos, no hemos tenido un sentido de pena, un poco de pesar por algún deportista que parecía tener un futuro prometedor en el ámbito, desde luego, deportista, pero al final no pudo terminar esa carrera con éxito? De hecho, ¿cuántos de nosotros no nos hemos emocionado por una generación de futbolistas mexicanos que empiezan a ganar competencias internacionales y que inclusive nos dan la esperanza de ganar una cuesta mundialista? Pero luego nos preguntamos, ¿qué pasaría con esos jóvenes talentosos que parecía tener un futuro prometedor? Después sale a la luz que muchos de esos futbolistas de esa generación fueron indisciplinados en sus concentraciones. Se dieron a los vicios, a los placeres, y eso es lo que muy seguramente interrumpió el éxito que ellos llevaban en su carrera profesional. Y muchas veces nos da un poco de pena escuchar ese tipo de noticias, pero sabes, espero que también nos pese mucho más cuando vemos personas que empiezan a ser enseñados en el Evangelio, que parecen estar entusiasmados en seguir a Cristo, pero que los afanes de esta vida ahogan la semilla del Evangelio, como Jesús nos enseñó. Muchas veces los placeres, las riquezas ahogan esa semilla del Evangelio. Espero que eso desde luego nos traiga mucho más pesar cuando vemos personas así abandonar la carrera de la fe. Pero hermano, también es lamentable cuando vemos a creyentes que están involucrados en el ministerio, que empiezan a servir con entusiasmo, que empiezan a crecer en la palabra de Dios, pero que no permanecen fieles, porque son arrastrados por el engaño de las riquezas, son arrastrados por la codicia, y son detenidos en esa cuesta que llevaban de servicio para el Señor. Y lo que podemos ver, hermano, en este pasaje aún anterior que hemos considerado, en los versículos anteriores, es que el hombre, por su orgullo y por la codicia del corazón humano, cae en la trampa de las discusiones vanas, como nos ha dicho ahí el versículo 7, el apóstol Pablo. Discusiones vanas y el afán por las riquezas temporales de esta vida. Y en vez de ir tras el anzuelo de estas cosas, como dice la Escritura, debemos de huir de lo que nos va a decir el apóstol Pablo en el versículo 11. Dice, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, es decir, huye del orgullo, huye de la codicia, porque son una trampa en la que vas a caer. Huye de las discusiones vanas. Huye del afán de las riquezas temporales de esta vida. Huye también de las envidias, de los pleitos, de las blasfemias, de las malas sospechas, como dice en el versículo 4, y de la codicia, versículo 10. Pero Pablo no solamente le dice a Timoteo de qué cosas debe de huir. Eso es lo que nos debemos despojar. Eso ha enseñado Pablo siempre a través de sus cartas. Despójate del pecado. Y la misma enseñanza está dando aquí a Timoteo. Huye de estas cosas. No te detengas ni un momento a considerarlas, porque vas a ser atrapado. No puedes jugar con el pecado, porque tenemos un corazón que tiende a la codicia. Y persigue, dice ahora, ¿verdad? Es la parte positiva, eso es lo que el creyente debe de hacer. Dice, persigue la vida del Espíritu, es lo que le está diciendo, porque lo que va a mencionar ahora en los siguientes versículos, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad, son fruto del Espíritu. Podría haberlo dicho de otra manera, ¿verdad? Huye de las cosas de la carne y sigue las cosas del Espíritu, porque esto es el fruto del Espíritu. Es decir, vive una vida de dependencia en el Espíritu para que puedas producir esta clase de frutos. Pero también note lo que él está diciendo, ¿verdad? Sigue la justicia. Y versículo 12, pelea la buena batalla de la fe. Aquí el apóstol Pablo se está refiriendo, hermano, a permanecer en la carrera de la fe.
Pelea la buena batalla de la fe. Trae la imagen de esas competiciones, de una carrera maratónica, de resistencia, de sufrimiento, de desgaste. Eso es lo que el apóstol Pablo está teniendo en mente cuando le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Versículo 12, y luego le dice: y guarda tu llamado sin mancha. Más adelante en los siguientes versículos, ¿verdad? Le dice: echa mano de la vida eterna y sigue el llamado que Dios te ha hecho, el mandamiento sin mácula. En pocas palabras le está diciendo: permanece en la carrera de la fe. Pelea la buena batalla. Es el contraste con la carrera por hacerse rico, ¿verdad? Por eso Pablo primero le dijo en los versículos anteriores: no te afanes por las riquezas. El problema de las riquezas no son las riquezas en sí mismas, como ya se ha mencionado, sino el afán por ellas. Es decir, correr tras ellas. Pero ahora Pablo le está diciendo: no corras tras las riquezas, sino corre por las cosas espirituales. Corre la carrera de la fe. Es el contraste que el apóstol está haciendo aquí. No corras tras la carrera por hacerte rico. Esa carrera es destructiva. Le dice en los versículos anteriores, ¿verdad?, que muchos se extraviaron y perecieron de muchos dolores. Esa carrera es destructiva al punto que afecta el destino eterno del hombre, porque como Jesús dijo, las riquezas ahogan la semilla de la palabra de Dios que ha sido sembrada en muchos. Esta carrera es del tipo agón, esa carrera antigua, ¿verdad?, que los griegos hacían. Y es precisamente la palabra, es la raíz de la palabra que va a usar el apóstol Pablo, donde dice, ¿verdad?, que pelees la buena batalla de la fe. Por eso decimos que se está refiriendo a esa carrera de tipo maratónico, esa competencia antigua. No era una carrera de velocidad, no se trataba de quién tenía más potencia y corría más rápido, no, sino se trataba de una carrera de resistencia, de aguante. Y precisamente, ¿verdad?, esa palabra agón nos suena a la palabra que hoy usamos, ¿verdad?, como agonizar, porque da la idea de eso, es una carrera difícil, es una cuesta de resistencia. Y Pablo quiere que Timoteo tenga en mente, hermanos, que la vida cristiana y lo que tú y yo hacemos por el Señor en diferentes ministerios, hermanos, se trata de una carrera difícil, de una carrera ardua. No podemos esperar una carrera fácil en la vida cristiana. Y desde luego iniciamos con mucho entusiasmo por servir a nuestro Señor. Hemos sido impactados por su evangelio, por su amor, y queremos entregar nuestras vidas, hermano, pero pronto nos empezamos a dar cuenta que esa carrera, desde luego, es una carrera difícil. Y necesitamos tener presente eso. La carrera de la vida cristiana es una carrera difícil, es un maratón. Y el llamado de Dios es: persiste en la carrera de la vida cristiana. Echa mano de la vida eterna. En otras palabras, también le está diciendo el apóstol. Es decir, persiste hasta el fin de la carrera, hasta obtener el premio. Esa es la idea que le está dando aquí, ¿verdad? Echa mano de la vida eterna. Desde luego no está diciendo, ¿verdad?, que Timoteo tiene que ser salvo. Timoteo era un creyente. Está hablando a un grupo de creyentes el apóstol Pablo aquí. Pero lo que le está diciendo, ¿verdad?, es que él persiga ese premio hasta el final. Recuerden, hermanos, que la vida eterna nosotros en la Escritura la podemos ver en esos tres momentos. En el momento en el que nosotros somos justificados por la fe en Cristo Jesús, ya no hay condenación en nosotros, pero luego hay esa vida eterna de transformación, de santificación progresiva. Y de alguna manera Pablo también tiene eso en mente, ¿verdad? Echa mano de la vida eterna, es decir, corre en la carrera de la fe. Como también le dijo en Filipenses: ocúpate en la salvación con temor y temblor. Pero también el apóstol tiene en mente, hermano, el final de la carrera, el premio de la carrera. Echa mano de la vida eterna, es decir, de aquella vida gloriosa a la que el Señor nos ha prometido cuando Él regrese por su pueblo. Es decir, extiende tu mano hacia el premio y sigue corriendo. No te detengas en la carrera. No te detengas a mirar
las riquezas. Que no se afane tu corazón por eso, sino persiste en la carrera de la fe. Entonces, hermano, podríamos decir que lo que nos enseña este pasaje es que con la mirada puesta en Cristo, persiste en la carrera de la fe. Con la mirada puesta en Cristo, persiste en la carrera de la piedad o en la carrera de la fe. Y me gustaría darte en esta mañana tres razones por las que un verdadero hijo de Dios debe permanecer en la carrera de la fe. Y esto lo vamos a ver a través de los siguientes versículos. Como usted pudo notar, ¿verdad? Al inicio de este pasaje vemos 4 imperativos, 4 exhortaciones del apóstol Pablo, ¿verdad? Huye de estas cosas, sigue la justicia, ¿verdad? Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. En resumen, estaríamos diciendo que eso es el llamado a permanecer en la carrera de la piedad. Pero también a lo largo de este pasaje nos va a dar el fundamento, la motivación, hermano, que tú y yo necesitamos para persistir en la carrera de la piedad. Y la primera de ellas es porque Dios nos llamó a la carrera cristiana. Porque Dios te llamó a la carrera cristiana. Hermano, tú y yo estamos en esta carrera, no por nosotros mismos, sino por el llamado que Dios nos hizo. Y ese llamado, hermano, tiene implicaciones importantes para nosotros. Timoteo tendría que considerar que cuando fuera tentado a preguntarse ¿por qué estoy en esta carrera llena de obstáculos y dificultades?, él debería recordar que había sido llamado soberanamente por Dios. Había uno que lo llamó. Y aunque esta carrera era difícil, hermano, él se podía sostener por el llamado soberano que Dios le había dado. Él estaba ahí puesto por Dios. Debería estar convencido, al igual que el apóstol Pablo, que fue Dios quien lo puso en el ministerio, teniéndolo por fiel, aun cuando él había sido infiel. ¿Se acuerda que así comienza Pablo su carta? Dios me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Fue la fidelidad de Dios quien lo puso ahí, entonces es la misma fidelidad de Dios quien lo va a sostener en la carrera de la fe. Hermano, y eso es lo que tú y yo debemos recordar cuando iniciamos la carrera, cuando seguimos en la vida cristiana, y aun cuando vienen las dificultades, cuando vienen los obstáculos, cuando viene el sufrimiento, cuando vienen las tentaciones. Debemos recordar que hay uno que ha sido fiel y que a pesar de tu infidelidad, de mi infidelidad, Él nos ha llamado por su pura gracia soberana. Recuerde lo que en 2 Timoteo 1:9 el apóstol dijo: quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Pablo está recordándole una vez más ahí a Timoteo que tú y yo tenemos un llamamiento santo que nos fue dado no por nuestras obras, no porque tú y yo éramos las personas más piadosas, más dignas de conmiseración, no, sino por la pura gracia de Dios. El Señor nos llamó aún siendo infieles. El apóstol Pablo nos recuerda también en Romanos que el hecho de que Dios nos haya llamado y que nos haya conocido desde antes de la fundación del mundo nos garantiza que tú y yo seremos glorificados. Recuerda lo que dice Pablo: a los que antes conoció también los llamó, ¿verdad? Y dice que también los justificó y también los glorificó. De hecho, el apóstol Pablo lo da como un hecho, ¿verdad? Y aunque la glorificación es algo futuro que esperamos, pero Pablo lo da como en presente porque lo ve como una realidad. Hermano, cuando recordamos quién nos llamó, nos recuerda también que tenemos la garantía para permanecer en la carrera de la fe. Podemos recordar la promesa de fidelidad de Dios. Pero ¿cuál es el propósito de ese llamamiento según 2 Timoteo 1:9? La gracia que nos fue dada, y como dice también Efesios, ¿verdad? Que hemos sido llamados, hemos sido elegidos,
predestinados para la alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el propósito del llamamiento. Y aunque la carrera a veces parece difícil, aunque a veces las piernas ya no nos dan en la caminata, hermano, tú y yo debemos recordar, Él me llamó y Él me llamó para su gloria. Y lo que estoy haciendo y lo que estoy padeciendo, y aún las necesidades financieras que pudiera tener, es para alabanza de la gloria de su gracia. Y si Dios me quiere tener aquí, estoy satisfecho y estoy contento. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito más grande. Él no me llamó para el afán de las riquezas. Él me llamó para alabanza de la gloria de su gracia. Porque estamos delante de Él y para su gloria. Y querido oyente, en esta mañana quisiera recordarte algunas cosas a la luz de lo que acabamos de escuchar. Y es que todos nacemos con un corazón codicioso. Y la única manera de ser transformados de la codicia hacia la práctica de la justicia, a la generosidad que Dios nos llama a tener, es arrepentirnos de nuestro pecado de insatisfacción en Cristo y poner nuestra fe en el único y suficiente Salvador. Así es que si tú estás en esta mañana y a la luz de estos pasajes te has dado cuenta que tienes un corazón que tiende a la codicia, incluso has practicado la injusticia, has practicado la corrupción, has practicado el robo, en esta mañana el Señor tiene esperanza y te dice, arrepiéntete de tu pecado y corre hacia Cristo. En Él vas a encontrar satisfacción, ya no tienes que vivir esclavo de la codicia. Corre hacia Cristo, pon tu fe en Él. Necesitamos que Él nos dé un nuevo corazón libre de esos afanes, que nos da el poder de una nueva naturaleza y la ayuda del Espíritu para ahora producir la misericordia, la justicia, la bondad. Pero tú necesitas nacer de nuevo. Necesitas una nueva naturaleza. Necesitas que Dios te quite ese corazón corrupto y te implante un corazón de amor y de satisfacción en Él. Él te llama a la carrera cristiana, no por tus obras de caridad, no porque hayas hecho en el pasado obras de caridad, no porque estés intentando ahora ser bueno y contrarrestar aquellas cosas impías que hayas practicado. Dios no nos llama por nuestras obras, sino por la gracia que Él ha derramado en Cristo desde la eternidad. Entonces en esta mañana, mi querido oyente, acude hacia Cristo. Arrepiéntete y acude hacia Él. Pero hermano, como creyentes, ¿cómo deberíamos vivir a la luz de lo que hemos considerado, que hemos sido llamados por el Señor a la carrera? Nuestro llamado como creyentes es a echar mano de la vida eterna, es decir, correr hasta alcanzar el premio. El creyente no es llamado a ser un rico, a ser un profesional exitoso. Hermano, tu llamado principal es a ser uno que refleje los atributos de la piedad. Ese es nuestro llamado. Que seamos hombres, que seas una mujer piadosa, que seas un joven que está creciendo en reflejar los atributos de Dios, en las obras del Espíritu. Ese es tu llamado. De eso se trata la vida cristiana. Por eso Pablo le recuerda, ¿verdad? Huye de estas cosas. No te afanes por hacerte rico, no te afanes por tener éxito en esta vida. Crece en semejanza al carácter de Cristo hasta el final de la carrera. Desde luego, hermano, no obstante, en la siguiente sección el apóstol Pablo va a dar instrucción sobre cómo debe ser la actitud de los creyentes que ya han sido beneficiados financieramente. El apóstol Pablo no va a condenar, ¿verdad?, a personas que son ricos, creyentes que son ricos. De hecho, usted recordará que en la primera iglesia, pues ellos no tenían templos para reunirse, se reunían en casas. Esto presupone entonces que había hermanos que tenían casas grandes para poder recibir a un buen grupo de hermanos en la fe. Había creyentes que Dios los había bendecido financieramente. Y más adelante les va a dar instrucciones cómo deben de vivir ellos, qué deben de hacer con las riquezas. Pero desde luego, hermanos, Pablo por el corazón
la tendencia del corazón codicioso nos está advirtiendo a no amar el dinero y afanarnos por las riquezas, porque no somos llamados principalmente a eso. Somos llamados a la carrera de la piedad. Y yo te pregunto en esta mañana, mi querido hermano, ¿cómo vas en la carrera de la piedad? ¿Cómo vas en la carrera de la piedad? Tal vez estás tan preocupado por la competencia en este mundo, por la lucha por el poder y la riqueza, por el éxito profesional, pero ¿cómo te va en la carrera de la piedad? Tal vez eres un excelente alumno, eres un alumno de 10, eres un alumno ejemplar en cuestión académica, pero ¿cómo te va en la carrera de la piedad? ¿Estás creciendo cada año en la vida interior? ¿Cómo está tu rendimiento para el Señor? ¿Eres conocido por ser un creyente de alto rendimiento espiritual? ¿O te has atascado en los placeres de esta vida? ¿Cómo se ve esto, hermano, en tus metas y prioridades? Porque ahí es donde se ve dónde está nuestro corazón, dónde está nuestro tesoro. Se ven nuestras prioridades, se ven lo que le dedicamos más energía, a lo que le dedicamos más tiempo, a lo que le invertimos dinero. Donde esté vuestro corazón, allí estará también vuestro tesoro. Y es por eso, hermano, que debemos detenernos en esta mañana y preguntarnos cómo se ven esas metas en tus prioridades. ¿Cuáles son las metas de tu vida? ¿Qué es lo que te has propuesto en esta vida? ¿A qué le inviertes tu tiempo y tu energía? Como iglesia, hermanos, ¿cómo debemos vivir a la luz de esta verdad? Es que cuando vemos a un hermano que se está quedando atrás en la carrera de la fe, debemos detenernos. Debemos mirar hacia un lado, tal vez sí debemos mirar un poco hacia atrás, no para regresar en la carrera, sino para ayudar a nuestro hermano. Ayudarlo a seguir adelante, animarlo a continuar. Debemos recordarle que no debe abandonar la competencia, porque si es hijo de Dios, verdaderamente tiene un llamado celestial en Cristo. Hermano, ¿cuántas veces te has detenido para atender a un hermano desanimado, desalentado? Para exhortarle, para mostrarle a Cristo, para darle una palabra de ánimo. Esa es nuestra tarea, hermanos, en la vida cristiana. Hermano, no desmayes en medio de la carrera, porque su gracia soberana te ha puesto en esa lucha. Por la fe hiciste un compromiso con tu Señor delante del pueblo de Dios, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice en el versículo 2, en la segunda parte, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y de la que hiciste una buena profesión en presencia de muchos testigos. Es decir, que cuando nos convertimos al Señor, dimos un testimonio público de nuestra fe. En el bautismo, ¿verdad? No es cierto, hace poco tuvimos bautismo, estamos dando testimonio público de nuestra fe delante de muchos hermanos. Ellos vieron cuando iniciamos la carrera de la fe. La iglesia vio a Timoteo como un joven, entusiasmado, convertido a su Señor. Y también lo vio, ¿verdad?, entrando al ministerio. La iglesia oró por él, los ancianos pusieron sus manos sobre él y lo llamaron al ministerio. No desmayes en ese llamado. Pero también el apóstol Pablo dice, no solamente hiciste esa profesión delante de los hombres. ¿Qué nos dice la siguiente frase? Versículo 13 dice, te mando delante de Dios. Te mando delante de Dios. Es decir, que ese compromiso de correr la carrera cristiana, no solamente lo hiciste delante de los hombres. Pablo, lo que quiero que tú tengas en mente también, y te mando delante de Dios, como también le dijo, te encarezco delante de Dios, te encargo delante de Dios. Tu llamado ha sido delante de Dios, es decir, corremos la carrera cristiana y somos llamados a persistir en la carrera cristiana porque fuimos llamados por Dios, pero también porque corres en presencia de Él.
tú y yo estamos corriendo en presencia del Padre y en presencia del Hijo. Nota lo que dice el versículo 13, te mando delante de Dios, el que da vida a todas las cosas, es decir, el que sustenta todas las cosas. Pero también dice, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión, es decir, el encargo. Y la carrera, hermano, tiene que ver con correr en presencia del Padre y del Hijo. Todo lo que tú y yo hacemos, hermano, lo debemos de hacer conscientes de la presencia del Señor. Estamos delante de Él. Trabajamos delante de Él. Él sabe cómo hacemos nuestras tareas. Si lo hacemos por cumplir o si lo hacemos para la gloria de Él. Él sabe cómo haces uso de los recursos que Él te ha puesto. Si los estamos usando para nosotros mismos o si los estamos usando para la gloria de Dios. Hermano, no importa dónde tú y yo querramos escondernos. Estamos delante de la presencia de Dios. Delante de un Dios que habita en todo lugar y que da vida a todas las cosas, que sustenta todas las cosas. Eso, hermano, por una parte, desde luego, debe de alentar a Timoteo, ¿verdad? Porque Timoteo, él es el que sustenta tu vida. Si te vas a mantener en la carrera, si vas a tener oxígeno, si vas a tener aliento, si vas a tener fuerzas, es por Dios que da vida a todas las cosas. Pero la segunda parte de este encargo, hermano, también le da un sentido de temor y de reverencia a cada uno de nosotros. Te mando delante de Dios. Te mando delante de Dios y del Señor Jesucristo. Pero cuando habla de Jesucristo, hermano, dice algo también que desde luego trae aliento para nuestra vida. Trae oxígeno para la carrera de la fe. Dice que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Lo que le está llamando ahora el apóstol a Timoteo es, Timoteo, considera a Jesucristo. Si algo te va a mantener corriendo en esta cuesta maratónica es que tú mires a Jesucristo. No mires a tu debilidad. Como al principio, ¿verdad? ¿Se acuerda Moisés? Es que yo no sé hablar. Es que, ¿qué voy a hacer delante del pueblo? No mires a tu condición. No mires a tu debilidad. Sí, el Señor sabe que tú y yo batallamos con un corazón codicioso. El Señor sabe que tú y yo fácilmente nos podemos extraviar tras la sirena del éxito. Por eso el apóstol le dice, mira y considera a Jesucristo. Él es tu ejemplo a seguir. Él ya corrió la carrera y nos enseñó cómo se debe de correr esta carrera. Juan capítulo 18, versículo 36. Observe lo que nos dice este texto. Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Es la respuesta que le da a Poncio Pilato cuando está delante del gobernador y le pregunta, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú eres el que te dice ser el rey? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Pilato entonces le dijo, ¿así que tú eres rey? ¿Qué haría Jesús delante del gobernador? Delante de esta autoridad, delante de un sistema gubernamental donde se consideraba al emperador romano como una deidad. ¿Quién se atrevería a decir yo soy el rey? Probablemente muchos de nosotros en nuestra debilidad nos empezaría a temblar la voz, empezaríamos a sudar, nos empezarían a temblar las piernas. Como más adelante incluso el mismo Pedro, que era el más valeroso de los apóstoles, ¿verdad? Que salía al frente, pero cuando se trató de confesar al Señor, yo no lo conozco, yo no sé quién es. Tú y yo muchas veces somos así como Pedro, pero Jesús no. Jesús confiaba, estaba seguro de quién era Él.
Y note lo que le responde, dice, tú dices que soy rey. Pero para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Jesús no puede contradecir, ¿verdad?, su propia naturaleza. Él es la verdad. Y Él no puede decir algo contrario, aún aunque está delante del gobernador, a punto de ser entregado a muerte. No puede negar su propia esencia. Él es Dios, Él es la verdad. Juan 19:10. Pilato entonces le dijo, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Jesús respondió, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Eso le dice, yo soy el rey. La autoridad que tú tienes te fue dada de arriba. Jesús con valor hace la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Cómo debemos vivir nosotros? ¿Cómo debemos responder ante el ejemplo de Cristo? Hermano, ¿cómo respondes ante la presión de los demás? ¿Te falta valor para hacer lo correcto delante de Dios? ¿Cómo respondemos ante la tentación? El ofrecimiento tal vez de un mejor puesto, de un mejor salario. ¿Pero a costa de qué? A costa de no congregarnos con el pueblo de Dios, de no escuchar la palabra de Dios, de descuidar a nuestra familia. ¿Cómo respondemos ante la presión cuando se nos pide hacer algo contrario a la palabra de Dios? ¿Piensas en Cristo en ese momento? ¿Recuerdas a Cristo la profesión delante de Poncio Pilato? ¿Y te paras firme sabiendo que debes defender la verdad y hacer lo verdadero y lo correcto? Hermanos, recordemos al testigo fiel, quien es Jesucristo, como nos dice Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Hermano, Él es el testigo fiel. Recuerda al testigo fiel. Tú y yo somos infieles y pecamos muchas veces. Pero si tú has fallado delante de Dios, si no has sido valiente al defender la palabra de Dios, recuerda al testigo fiel y ármate de valor en Él y defiende la verdad de Dios. Pero ¿hasta cuándo el creyente debe permanecer fiel a su llamado de correr la carrera de la fe? No debemos conformarnos, hermanos, con el orgullo de las victorias pasadas. Ni debemos frustrarnos por lo difícil que puedan ser tus circunstancias presentes, sino que debemos ser fieles hasta la meta final. Hermano, no te conformes con las victorias pasadas. No te conformes a lo que ya hemos crecido, al punto donde ya hemos crecido y desarrollado ciertos aspectos de carácter. Hay mucho todavía que crecer en nuestra vida interior. Hay mucho que conocer todavía de Cristo y de su Evangelio. No nos conformemos, sigamos corriendo. ¿Hasta cuándo el creyente debe correr? Dice más adelante el versículo 14. Que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la gloria y el dominio eterno. Amén. Hermano, esperamos el regreso de Cristo. Entonces tú y yo, hermano, debemos permanecer en la carrera de la fe, no solamente porque Cristo nos ha llamado a la carrera de la fe y porque corremos en presencia de Él, sino también porque esperamos su regreso, esperamos su glorioso regreso.
Guarda entonces el mandamiento, dice el apóstol Pablo. Guarda el llamado que Dios te ha hecho. Ese llamado supremo, ese llamado que Dios te ha hecho. Persiste en la carrera hasta la manifestación gloriosa de Cristo. Hermano, entonces el estímulo por el cual nosotros debemos permanecer corriendo, el galardón que Dios nos ha prometido, a lo que debemos echar mano, dice el apóstol Pablo, es su presencia. Su presencia es el premio supremo de nuestro llamamiento. Y hermano, es que el alma solamente encuentra verdadero contentamiento, bienaventuranza en la belleza eterna de la gloria de Dios. El engaño de las riquezas nos dice que nuestra alma puede encontrar satisfacción en el brillo de las riquezas temporales. Ese es el lazo del diablo, ¿verdad? Ese es el engaño, ese es el cebo, esa es la carnada. Nos promete un gozo, nos promete plenitud en las riquezas, en el éxito. Pero la Escritura nos recuerda, no, hermano, tú no corres tras un premio temporal, tú no corres tras una medalla en este mundo, tú no corres tras casas grandes, placeres, tú corres tras un premio mucho más sublime, y esto es encontrarte en la presencia de tu amado y suficiente Salvador. Hermano, ese es nuestro premio, ese es nuestro galardón. Y solamente nuestra alma encontrará verdadera satisfacción cuando nosotros nos deleitemos día con día en la presencia del Señor y anhelemos la presencia del Señor. Esperamos el regreso de Cristo. Esperamos al Cristo que gobierna todo, nos dice el pasaje, ¿verdad? Que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, ¿verdad? En Él está la bienaventuranza. De Él, ¿verdad? Nos habla la Escritura. En Él se encuentra el gozo y la plenitud, pero también Él es el único soberano. Esperamos al Dios que lo gobierna todo. Eso es lo que nos dijo también Apocalipsis 1:5, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Cuando tú lees el libro de Apocalipsis, hermano, busca alentarnos, busca alentar a esa iglesia que está sufriendo, que está en medio de persecución, para que recuerde, hermano, que esperamos la venida del único soberano. Si tú estás pasando por aflicción, si tú estás sufriendo injusticia en tu trabajo, si tenemos amos terrenales difíciles de soportar, como dice la Escritura, hermano, debemos recordar esa verdad. Nosotros esperamos un reino mejor. Nosotros esperamos a un rey soberano que va a traerá ese reino eterno donde reina la justicia. Eso es lo que nos sostiene, hermano. No es que las cosas se van a poner mejor. Nuestra esperanza no está en un mejor gobierno, en un gobierno de paz terrenal de los hombres, sino en el reino que traerá Cristo. Por eso el apóstol Pablo les recuerda, Cristo manifestará a su debido tiempo al único soberano, el Rey de Reyes, el Señor de los señores. Por eso Cristo se pudo parar en verdad delante de Pilato y decirle, tú tienes autoridad dada por el Rey de Reyes. Yo soy ese Rey de Reyes. Hermano, verdaderamente tú y yo confiamos, esperamos ese reino eterno, esperamos ese Rey eterno, confiamos verdaderamente en la soberanía de Dios, sabiendo que Él va a establecer su reino en el futuro. O vivimos una vida de frustración ante la injusticia de este mundo. Vivimos una vida de insatisfacción, anhelando tener otras cosas. Pero no podemos encontrar verdadera paz hasta que confiemos y anhelemos
el reino soberano de nuestro Señor, al Señor de señores, al Rey de reyes. Pero luego dice, ¿verdad?, al único que tiene inmortalidad, el que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Es decir, esperamos al Cristo que trasciende la existencia. Esperamos al Cristo que trasciende la existencia. Y una manera, ¿verdad?, en la que el apóstol está usando aquí un lenguaje que nosotros podamos entender, porque Pablo, hermano, en esta expresión de adoración que va a ser al final de este pasaje, al hablarnos de los atributos gloriosos de Dios en quien debemos de tener la mirada para seguir en la carrera de la fe, es difícil, hermano, es difícil usar expresiones, palabras suficientes que describan la gloria de Dios. Y por eso el apóstol dice, ¿verdad?, el que tiene inmortalidad, es decir, el único que es eterno, al que la muerte no lo pudo vencer y nos lo demostró en la resurrección. Y por eso acabamos de cantar, ¿verdad? Pon tu mirada en el monte, pon tu mirada en la cruz, en el que sufrió aflicciones por amor a ti y a mí, pero también pon tu mirada, dice, en aquel día en el que resucitó, en el que venció la muerte, porque eso nos recuerda, hermano, que tú y yo creemos en el único que tiene inmortalidad. Y aunque pasemos por aflicciones, y aunque tal vez no tengas una vida llena de riquezas, no tengas una libertad financiera como hoy el mundo nos llama, ¿verdad?, alcanzar esa plenitud, esa libertad financiera, hermano, lo que tú y yo podemos recordar es que esperamos y confiamos en la vida eterna, porque creemos en el único que tiene inmortalidad. En Él está la vida. Por eso Jesús dijo, la vida no consiste en la abundancia de los bienes que posees. La vida consiste, ¿verdad?, dijo. La vida es en conocer a Cristo, a Dios. De eso se trata la vida. Esperamos al Dios que trasciende la existencia, y la manera en la que el apóstol Pablo usa aquí el lenguaje dice, no solamente es el que tiene inmortalidad, sino que habita en luz inaccesible. Habita en luz inaccesible, es decir, que nuestras mentes terrenales, nuestra naturaleza finita, hermano, no puede concebir el ámbito en donde Dios existe. En nuestra mente no cabe la naturaleza divina. Él habita en luz inaccesible. Y una manera tal vez humana en la que podemos ilustrarlo, ¿verdad?, es que cuando hay un eclipse solar, la indicación que se nos da dice, no mires directo, ¿verdad?, al sol. Usa algún tipo de protección, usa unas gafas, usa alguna mascarilla. ¿Por qué? Porque nuestros ojos, hermano, pueden ser dañados de una manera permanente por la gloria de la luz del sol. Pero hermano, ahora imagínate, o más bien realmente no nos podemos imaginar cómo es la gloria de Dios. El que creó el sol, la luna y las estrellas y ese universo grandioso habita en luz inaccesible. Dice la Escritura, al que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Es decir, hermano, tú y yo no podemos ver la gloria de Dios cara a cara sin caer muertos. Por eso recuerda lo que Isaías dice, ¿verdad?, cuando tiene en esa visión de la gloria de Dios y dice, ay de mí que soy muerto, porque Él habita en luz inaccesible. Nuestra mente terrenal no puede concebir su gloria. La existencia de Dios trasciende todo lo humano. Dice en Éxodo 33:20, ¿verdad? Y añadió el Señor, Jehová, no puedes ver mi rostro. Cuando Moisés le dice, Señor, muéstrame tu gloria. Porque nadie puede verme y vivir. Entonces el Señor dijo, he aquí hay un lugar junto a mí y te estará sobre la peña.
Y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que ya haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. Otra vez una manera, ¿verdad?, en la que la Biblia está usando ese lenguaje como en forma humana, aunque nosotros sabemos que Dios es espíritu, Él no tiene manos y no tiene espaldas. Pero en la manera en la que se comunica con Moisés, su siervo, le está dando a entender: Moisés, tú no sabes lo que me estás pidiendo. Tú no puedes ver mi gloria y vivir. Pero te voy a mostrar mis espaldas. Te voy a mostrar mis espaldas, pero para eso te tengo que esconder incluso, porque tú no puedes soportar mi gloria. De hecho, el pueblo se acuerda que después le dice, ¿verdad?, a Moisés: Moisés, nosotros ya no queremos escuchar la voz de Dios. Mejor tú habla con Él. Su voz es tan majestuosa, tan imponente, tan tronante que el pueblo no pudo soportar la voz de Dios. Hermano, nuestros ojos humanos no pueden ver la gloria de Dios. Como un escritor ha dicho, la invisibilidad de Dios significa que las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento no son una visión directa o física del ser de Dios, porque la naturaleza divina no es el objeto de la sensación física. Su existencia no es como la de nosotros. Nosotros existimos ya en un cuerpo físico. Él no. Dios no tiene tamaño, forma o color que nuestros ojos puedan contemplar. Los atributos de Dios se dan a conocer a través de las cosas que Él ha hecho. Por eso usted va a ver que en la Escritura Dios se va a dar a conocer a través de ilustraciones físicas. Pero su poder, Dios no tiene tamaño, forma o color que nuestros ojos puedan contemplar. Los atributos de Dios se dan a conocer a través de las cosas que Él ha hecho, pero su eterno y poder y su divinidad son en sí mismos invisibles, de acuerdo a lo que Pablo nos dice en Romanos 1:20. Dios ha dado a conocer su eterno poder y deidad a través de las cosas hechas. Es decir, que el universo, el sol, las estrellas nos dan una probada, ¿verdad? Nos apuntan a esa gloriosa majestad de Dios que el ser humano no puede comprender ni puede concebir. Nos muestran a ese Dios invisible. Por tanto, hermanos, toda revelación de Dios viene a nosotros a través de los medios creados y a través del Hijo encarnado, Jesucristo. La manera en la que únicamente el ser humano puede ver a Dios es a través de Jesucristo. Y si tú estás aquí en esta mañana y tú quieres conocer a Dios, y tú dices: pero es que nadie ha visto a Dios. Sí, precisamente porque nadie puede ver a Dios, porque Él existe en la eternidad. Él es un Dios invisible. Mi mente y tu mente no lo pueden concebir. La única manera en la que tú y yo podemos conocer a Dios es que tú te acerques a las Escrituras y te encuentres con Jesucristo y te encuentres con su amor, su gracia, su perdón, su bondad, su majestad, su autoridad. Querido oyente, en esta mañana, corre a Jesucristo. ¿Quieres conocer verdaderamente a Dios? ¿Quieres que tu vida tenga sentido? Porque en Él está la vida. Pero esa vida se encuentra en Jesucristo. Necesitas a Jesucristo. Juan 1:18 dice: nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le ha visto. Solamente le podemos ver a través de Jesucristo, y solamente le veremos y le conoceremos a través de Jesucristo. Por eso dice, ¿verdad?, al único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Pero está hablando de Jesucristo, y tú te preguntas: ¿pero cómo? Si a Jesucristo los hombres le vieron, lo palparon. Bueno, sí, pero recuerda que la Escritura nos dice que Jesucristo es Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Dice: Él es el primogénito, el que tiene preeminencia en toda la creación.
Lo que nos recuerda este pasaje, hermanos, es que la única manera en la que nosotros veremos a Dios en la eternidad será a través de Jesucristo. El Hijo de Dios encarnado es la única manera en la que tú y yo podemos ver a Dios, a través de un mediador. Solamente así podemos conocerlo, porque Él es Espíritu. Y solamente lo podemos conocer a través de Jesucristo. Así es que, hermano, si tú quieres ver la gloria de Dios cada día, si tú quieres encontrar gozo pleno cada día, si tú quieres tener dicha en tu vida, necesitas ver la gloria de Dios todos los días de tu vida. Como dijo el salmista, una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la presencia del Señor todos los días de mi vida para contemplar la belleza y la hermosura del Señor. ¿Quieres una vida plena? Hermano, huye de las riquezas. Huye del afán de las riquezas. Y dedica tu vida a contemplar la hermosura del Señor. William Gauch bromeó diciendo: debemos concebir a Dios tal como se revela en su palabra. Él, siendo invisible, es un objeto no para los ojos, sino para los oídos. Lo dijo en tono de broma, pero tratando de ilustrarnos, hermano, cómo entonces es que debemos relacionarnos con Dios. Porque si Él no es visible, como nos revela la Escritura, y la única manera en la que se ha revelado es a través de Jesucristo, y tú y yo tenemos en las Escrituras la revelación de Jesucristo, entonces la única manera de conocer a Dios es a través de escuchar la voz de Dios en su palabra. Y como también dijo John Piper, si tú quieres escuchar la voz de Dios, lee la Biblia en voz alta, ¿verdad? Lee la Biblia en voz alta. Y yo te pregunto en esta mañana, mi querido hermano, ¿estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás yendo cara a cara delante de Dios para mirar su gloria? Hermano, sumérgete en los pasajes de las Escrituras. Hermano, no seamos negligentes en el estudio de la palabra. No hagas tu estudio a la carrera, no hagamos nuestro estudio de grupo pequeño, ¿verdad? A la carrera 10 minutos antes para cumplir, y bueno, es que me va a preguntar, ¿verdad? El director y que voy a contestar. No, hermano, el punto es que tú y yo disfrutemos la gloria de Dios mientras estudiamos su palabra. Y no se puede lograr eso, hermano, teniendo un estudio a la carrera en 10 minutos. No lo hagas en el tiempo que te sobra. Somos llamados por Dios, por un Dios que nos amó, que dio todo por nosotros. ¿Por qué darle nuestro tiempo de sobra para ver las Escrituras? Aparta el tiempo para ello, dedícalo cada día. No te saltes, hermano, tampoco los pasos interpretativos para llegar a la aplicación, porque seguramente vas a perder de vista lo más valioso en el pasaje. Y lo más valioso en el pasaje, ¿qué es? Es Jesucristo. Y por eso el estudio, ¿verdad?, nos llama a ver, a mirar la obra de Cristo, a mirar los atributos de Dios. Hermano, no le restes importancia a eso. No te saltes los pasos. Piensa en cómo ese pasaje apunta a Cristo. Piensa en el Evangelio. Pon tu mirada en el día. Pon tu mirada en el monte. Pon tu mirada en lo eterno, en la venida de Cristo. Hermano, cava profundo para que encuentres el verdadero tesoro, la perla de gran precio que es nuestro Señor Jesucristo. Como dijo Piper, rastrillar es fácil, pero lo único que vas a encontrar son hojarascas, puras hojas secas. Cavar es difícil, correr el maratón es difícil, pero hermano, el premio no se compara con ningún premio terrenal que hay en esta vida, porque el premio es la gloria de Cristo, a quien veremos cara a cara en el día. Como bien nos anima el canto, un canto conocido, ¿verdad? El canto por encima del sol, dice: miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono, Él lo gobierna todo y puedo confiar, pues soberano es Él. Hermano, ¿estás mirando la gloria de Dios? ¿Estás mirando el cielo a través de las páginas del Nuevo Testamento? Eso es lo que te da esperanza.
Y al final de nuestra carrera, hermano, cuando estemos ahí, tal vez en el dolor, en la enfermedad, serán las palabras de Cristo, será la esperanza de un cielo nuevo y nueva tierra lo que nos sostenga al final de nuestros días y lo que te sostiene en medio del dolor. Hermano, que así sea. Primera de Juan 4:12 dice: a Dios nadie le vio jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Es decir, hermano, solamente podemos mirar a Dios a través de mirar la gloria de Cristo, al glorioso Hijo de Dios. Pero también el apóstol Juan nos dice, hermano, que la manera en la que las personas pueden ver la gloria de Dios es a través de nosotros. Hermano, qué privilegio y qué responsabilidad nos ha dado el Señor a la iglesia. Pero no nos suena extraño, porque recuerda que Pablo le ha dicho a Timoteo en esta misma carta que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Cuando la gente entraba a la ciudad de Éfeso, veían, ¿verdad?, a la gran diosa Diana de los efesios. Pero hermano, cuando las personas ven la iglesia como columna y baluarte de la verdad, que ellos puedan entrar, que ellos puedan estar en medio del pueblo de Dios y mirar la gloria del Dios eterno, del Dios inmortal. Porque ese es el llamado para la iglesia. A Dios nadie le ha visto. Pero si tú y yo practicamos el amor, entonces Dios permanece en nosotros. Y su amor se perfecciona en nosotros y la gente puede ver la gloria del amor de Dios a través de nuestra vida y a través de nuestras acciones. Por eso la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Hermano, sé fiel hasta el final de la carrera del sufrimiento. Sé sobrio en todas estas cosas. Dice, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy puesto para ser derramado, dice Pablo, como una ofrenda de libación. Yo ya estoy para terminar la carrera aún hasta la muerte y el sufrimiento, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Hermano, y tú y yo estamos listos, estamos firmes para terminar la carrera de la fe. Hermano, el sufrimiento es un medio divino. Incluso es una gracia divina. Aunque al presente ninguna aflicción es causa de gozo, pero hermano, es un medio divino para poder elevar nuestra mirada mucho más allá de lo visible. Es el instrumento que Dios usa para que podamos anhelar el cielo donde Dios reina. Y podemos decirle entonces a Dios, Señor, gracias por la necesidad. Gracias por estas pruebas. Gracias por esto que no tengo. Porque eso me recuerda que mi vida no consiste en la abundancia de los bienes de esta tierra. Mi vida se trata de algo mucho más grande y es estar en la presencia de Dios, es vivir para su reino. Entonces, Dios, gracias, aún por lo que no tengo. Estoy contento porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Mi querido hermano, ¿comenzaste con mucho entusiasmo la carrera de la fe? ¿Te devorabas las escrituras y disfrutabas adorar al Señor, disfrutabas servir a otros, pero ahora te sientes tal vez estancado? ¿Te sientes fatigado espiritualmente? ¿Te sientes frío? ¿Has dejado tu primer amor? Dejaste de ejercitarte para la piedad, dejaste el gimnasio de la piedad. Hermano, estemos prontos a despojarnos de todo pecado que nos estorbe. Hermano, no tardes en venir delante de Dios y confesar el pecado que te está estorbando, el pecado que te está deteniendo. Quítalo de encima. Reconoce delante de Dios. Si tenías que reconocer aquellos ídolos que están en tu corazón, confiésalos delante de Él. Te están estorbando en la carrera de la fe. Arrepintámonos de ello y tengamos presente que el Señor nos anima en esta mañana diciéndonos, persiste en la carrera de la fe. No te detengas hasta obtener el premio porque fuiste llamado por Él. Estás en la presencia de Él.
Y tenemos el ejemplo de Cristo, quien fue el testigo fiel. Y finalmente, hermano, porque esperamos el glorioso regreso del Dios eterno, hermano. Que esto nos anime a persistir y no decaer en la carrera cristiana. Oremos. Padre bendito, gracias por tu palabra, Señor. Es un bálsamo para nuestra vida. Nos pone los lentes, Señor, en las cosas eternas. Nos da la graduación correcta, el calibre correcto, Señor, de lo que debemos ver. Padre, reconocemos que nuestros ojos terrenales, en esta lucha todavía en la carne, tienden a mirar solo lo visible. Somos distraídos como aquel pez que se detiene a contemplar la carnada, pero muerde el anzuelo. Es traspasado. Y Señor, en esta mañana tú quieres librarnos de ser traspasados de muchos dolores por el afán de las riquezas. Señor, rogamos en esta mañana que nos ayudes a huir de ello. Pero Padre, también ayúdanos a poner nuestra mirada en tu Hijo, el testigo fiel y verdadero. Él ya corrió la carrera por nosotros, pero nos anima a poner también nuestra mirada en Él, seguir su ejemplo y no decaer. Llénanos de valor, Señor, para tener que tomar decisiones en nuestra vida personal. Y Padre, ayúdanos también a poder mirar mucho más allá del sol y mirar aquella ciudad a la que esperamos, en donde anhelamos verte a ti cara a cara, donde nuestros ojos mirarán al Salvador, al que nos amó, el que fue traspasado por nuestros pecados, y te adoraremos y cantaremos por toda la eternidad. Padre, ayúdanos a anhelar eso. Ayúdanos a no conformarnos con poco, con las migajas del pecado, y ayúdanos a correr tras ese premio del supremo llamamiento, Señor. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.